supone que hay una escena de una ciudad donde no se adora a Dios. De todas maneras, mis hermanos, lo que vamos a hacer, hoy día vamos a hablar de estos 3 misioneros. Y para presentar al primer misionero, voy a contar una pequeña historia, porque yo sé que la mayor parte de nosotros nos gustan las historias, ¿no es verdad? Bueno, imagínese usted que es una persona que no tiene familia, es solo o sola. Aparte de eso, sus recursos económicos son muy reducidos. Usted solamente vive de su trabajo. Tiene una vida solitaria, no tiene muchos amigos, pero tiene un amigo. Un amigo que es un verdadero hermano para usted, o una amiga que es una verdadera hermana para usted. Siempre se junta con él, pasan tiempo conversando juntos, discuten muchos temas. Ese amigo o esa amiga ocupa el lugar de la familia que usted no tiene. Le acompaña, le aconseja y le alegra cuando usted se siente deprimido. Un día, después de una jornada de trabajo especialmente dura, se encuentra con su amigo y le cuenta las penurias que pasó durante el día. Su amigo se le queda mirando y le dice: oye, ¿no querría venir a mi casa este fin de semana? Usted inmediatamente acepta, porque no tiene idea dónde vive su amigo, pero usted piensa cualquier lugar va a ser mejor que el lugar donde vivo yo, un departamento de una sola pieza. Llega el día viernes y su amigo lo viene a buscar en su vehículo. Extrañado, usted nota que están yendo rumbo al aeropuerto. Y usted le dice: bueno, ¿y a dónde vamos entonces? A mi casa, le dice mi amigo, sonriendo. Finalmente llegan al aeropuerto, pero en vez de enfilarse hacia el lugar donde usted va a tomar el avión, empiezan a caminar rumbo a las pistas de aterrizaje. Y usted le dice: oye, pero ¿y a dónde vamos? Espérate un poco, le dice: está tranquilo. Caminan unos pocos minutos y llega a un lugar, hay un helicóptero gigantesco, rojo, y su amigo le dice: arriba. Y usted queda mirando extrañado, se sube al helicóptero, se instala en un mullido sillón de cuero, y cuando ya el helicóptero va volando le dice: oye, ¿y cuánto te cuesta este viaje en helicóptero? Su amigo le dice: no me cuesta nada porque es de mi compañía. ¿Compañía? Le dice: yo no tenía idea que tú tenías una compañía. Él solo responde con una sonrisa. Finalmente sobrevuelan la casa de su amigo. A ver si se puede ver, ahí está la casa. Usted se queda con la boca abierta. Finalmente el helicóptero aterriza, un criado viene y le ayuda a llevar el equipaje, que no es mucho en todo caso, y finalmente se sientan en el comedor a la cena. Y ahí su amigo le cuenta que él es un hombre muy rico, pero nunca se lo había dicho para no pensar, pensó que eso a lo mejor podía interrumpir su amistad. Bueno, después de la cena juegan ajedrez, hasta ya avanzada la madrugada, y finalmente su amigo le dice: bueno, vamos ahora al lugar que te destinaba para que te quedes a dormir. Y como ustedes llegan ahí se dan cuenta que no es solamente un dormitorio, sino que es toda un ala de la mansión que le han destinado a usted. Su lugar tiene una sala de estar, un comedor, un amplio dormitorio con un balcón con vista a los jardines, una biblioteca, una sala de juegos, una piscina interior y sauna. La sala de juego tiene un sistema de sonido, proyector, una Xbox, PlayStation, Nintendo Switch y muchos otros aparatos electrónicos, además de una pantalla masiva de 2 metros de largo. Hay también equipos de realidad virtual y también su amigo le ha dado un sirviente para que se encargue de usted el fin de semana. Está en la cama pero realmente no puede dormir. Nunca ha vivido en un lugar así. Ni siquiera se imaginó que pudiera existir un lugar así. Se levanta y camina hacia la sala de estar donde saca un cubo del refrigerador y abre las ventanas de la sala de estar y mirando hacia el jardín se sienta en un sillón. La mañana le sorprende todavía dormido en el sillón. Y así transcurre el fin de semana. Desayunos en el jardín, almuerzos en la terraza, cenas en el comedor formal, durante el día jugando tenis, practicando natación, esgrima. El tiempo parece volar. Finalmente todo llega a su fin. Lunes por la mañana, tiempo de marcharse. Se encuentra de pie en la sala de estar mirando por última vez los hermosos jardines. Solo ha pasado un par de días allí, pero cómo va a extrañar ese lugar. Y entonces a su amigo lo mira y le dice: ¿y qué estás haciendo? Y usted le dice: bueno, acabo de empacar porque me voy. Y él le dice: ¿pero por qué? Pensé que habías entendido que la invitación no era solo para el fin de semana, sino que para que te quedes aquí. Usted no sabe qué decir. Sus ojos se llenan de lágrimas, él le abraza y le dice: bueno, te espero en el comedor para el desayuno. Esto, mis hermanos, es una historia bíblica. Ustedes ya la tienen que haber reconocido, ¿no es cierto? ¿De quién estoy hablando? ¿Alguien me puede decir quién es el personaje de esta historia?
En el libro de Génesis, capítulo 5, versículo 24, dice: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque se lo llevó Dios. Este es nuestro primer misionero, Enoc. Y ustedes saben que Enoc era el gran amigo de Dios, hasta que un día Dios le dijo: vamos a mi casa. Y Enoc fue a la casa de Dios, pero nunca volvió a la tierra, porque el versículo bíblico nos dice que desapareció porque se lo llevó Dios. Pero en esta mañana, mis hermanos, no quisiéramos hablar acerca de Enoc, tanto en la parte final de su vida que se lo llevó Dios, sino que quisiéramos enfocarnos en la vida de Enoc, pero de otro punto de vista. Veamos el siguiente versículo. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Ustedes saben, Matusalén, caballero que vivió bastante. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Primero que nada quisiera que ustedes notaran cuándo fue que Enoc comenzó a caminar con Dios. Ellen G. White dice: después del nacimiento de su primer hijo, Enoc alcanzó una experiencia más elevada y fue atraído a una más íntima relación con Dios. Y esta mejor relación con Dios produjo también un cambio en su vida, que lo llevaron a realizar una obra en beneficio de los demás. A veces pensamos que Enoc caminaba con Dios, iba con una nube flotando, ¿no es cierto?, hablando con Dios. Pero esto no era lo que ocurría. Enoc no pasaba su tiempo en éxtasis hablando con Dios, sino que durante sus años de caminar con Él, realizó una tarea útil aquí en la tierra. ¿Y cuál fue esa tarea? El andar de Enoc con Dios, dice Ellen G. White, no era en arrobamiento o en visión, sino que era el cumplimiento de los deberes de su vida diaria. No se aisló de la gente convirtiéndose en un ermitaño, pues tenía una obra que hacer para Dios en el mundo, en el seno de la familia, en sus relaciones con los hombres, ora como esposo o como padre, ora como amigo ciudadano, fue firme y constante siervo de Dios. Enoc, mis hermanos, cumplía sus deberes como todos los demás. Era un trabajador, era un esposo, padre, amigo, ciudadano, pero en todas las cosas que hacía, involucraba siempre a su mejor amigo, Dios. Pero hay algo más. Enoc se convirtió en el predicador de la justicia e hizo saber al pueblo lo que Dios le había revelado. Todas estas son citas de Ellen G. White. ¿Y qué era lo que Dios le había revelado a Enoc y que él tenía que predicarle a las multitudes? Por medio de los santos ángeles, Dios reveló a Enoc su propósito de destruir al mundo mediante un diluvio. Y también le hizo más manifiesto el plan de salvación. Y mis hermanos, Enoc, cuando supo esta verdad, no se quedó callado. Porque Ellen G. White dice que Enoc trabajó públicamente dando los mensajes de Dios a todos los que querían oír las palabras de advertencia. Mis queridos hermanos, Enoc predicaba acerca del diluvio y del fin que se aproximaba. Y al igual que Noé, Enoc predicó un mensaje de arrepentimiento y de advertencia al mundo antediluviano. ¿Y cómo le fue en su predicación? Algunos prestaban oído a la amonestación y renunciaban a su vida de pecado, pero las multitudes se mofaban, se reían del solemne mensaje y seguían más osadamente sus malos caminos. El mundo antediluviano rechazó las palabras de amonestación del que anduvo con Dios. Enoc, mis queridos hermanos, realizó una obra misionera durante ¿cuántos años? 300 años. Y a veces servimos al Señor por unos pocos años aquí en la tierra y nos cansamos, ¿no es cierto? Yo, por la gracia del Señor y su misericordia, he servido en la iglesia día como anciano por alrededor de 30 años, y a veces uno como que se cansa un poco. Enoc, 300 años sirviendo, predicando el Evangelio, predicando acerca un mensaje de arrepentimiento, pero solamente algunos respondieron a su mensaje. Sin embargo, Enoc continuó haciendo su obra hasta el final de sus días en este mundo. Dice la pluma inspirada: aunque sus amonestaciones eran menospreciadas por el pueblo pecaminoso y amante del placer, tenía el testimonio de la aprobación de Dios y continuó firmemente la lucha contra la iniquidad reinante hasta que Dios lo trasladó de un mundo de pecado al gozo puro del cielo. Enoc caminó con Dios. ¿Y qué significa esto? Que Enoc tenía una relación de amistad con Dios tal como nosotros la podemos tener con alguien aquí en la tierra, con nuestro mejor amigo aquí en la tierra. Día a día Enoc caminaba y conversaba con Dios. Pero en medio de una vida de activa labor, Enoc mantenía fielmente
firmemente su comunión con Dios. Cuanto más intensas y urgentes eran sus labores, tanto más constantes y fervorosas eran sus oraciones. Así, manteniéndose en comunión con Dios, Enoc llegó a reflejar más y más la imagen divina. Y después de 300 años, mis queridos hermanos, Dios jubiló a Enoc y lo invitó a pasar la eternidad en su mansión celestial. Ese es nuestro primer misionero. Vamos a hablar ahora de nuestro segundo misionero. Nuestro segundo misionero tiene muchos parecidos con la vida de Enoc, aunque también hay algunas diferencias. Nuestro segundo misionero es el sobrino del patriarca Abraham. ¿Alguien se acuerda cómo se llamaba? Lot. Y tanto Enoc como Lot, las vidas de ellos tienen las cosas en común siguientes. Tanto Enoc como Lot vivieron en medio de una generación perversa y depravada. La Sagrada Escritura nos dice de Sodoma que los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Los habitantes de Sodoma y Gomorra desafiaban públicamente a Dios y a su ley. ¿Se ha dado cuenta que hoy en día parece que está pasando esto acá? Que el hombre desafía, no solamente desafía a Dios públicamente, sino que además hace leyes que son contra la ley de Dios. Desafiaban públicamente a Dios y a su ley, y encontraban deleite en los actos de violencia, aunque tenían ante sí el ejemplo del mundo antediluviano y sabían cómo había manifestado la ira de Dios en su destrucción, sin embargo seguían la misma conducta impía. Tenemos entonces que Enoc y Lot predicaron en un ambiente totalmente corrupto. Mis hermanos, el segundo versículo nos cuenta otro parecido. Tanto a Enoc como a Job, las Sagradas Escrituras los presentan como justos. Segunda de Pedro 2:7 dice, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Tanto Enoc como Lot, Jehová los utilizó para predicar un mensaje de arrepentimiento. Cuando Lot se trasladó a Sodoma, la corrupción no se había generalizado. Y Dios, en su misericordia, permitió que brillasen rayos de luz en medio de las tinieblas morales. La misión de Lot fue la de traer luz a un lugar que se estaba cubriendo con la sombra del pecado. ¿Saben cuánto ustedes las similitudes? Lot y Enoc tenían que predicar y dar el mensaje. Y el mensaje que ambos predicaron no tuvo buena acogida. La mayoría de aquellos que lo escucharon se perdieron eternamente. Y mis queridos hermanos, tanto el mundo antediluviano como Sodoma y Gomorra finalmente sufrieron la destrucción total. Una por agua y la otra por fuego. Sin embargo, así como hay también parecidos entre estos dos misioneros, Enoc y Lot, también hay algunas diferencias fundamentales. Por ejemplo, motivo. ¿Por qué era que Enoc se encontraba donde estaba y por qué era que Lot se encontraba donde estaba? Enoc vivía en un medio de pecadores para poder cumplir su misión. Leíamos anteriormente que Enoc, afligido por la maldad creciente de los impíos y temiendo que la infidelidad de esos hombres pudiese aminorar su veneración hacia Dios, Enoc eludía el asociarse continuamente con ellos. En otras palabras, para Enoc no era agradable estar rodeado de gente pecadora. Pasaba, dice Enoc, mucho tiempo en la soledad, dedicándose a la meditación y a la oración. Solamente Enoc se mantenía rodeado por este tipo de personas porque él tenía un mensaje que dar. Enoc hubiera querido no asociarse con los pecadores, viviendo alejado, pero se mezclaba con ellos solo para cumplir la obra que el Señor le había dado. Y esto solamente por un tiempo. Lot, en cambio, tuvo un diferente motivo para vivir en Sodoma. Cuando su tío Abraham le dio a elegir la tierra donde morar, le dijo, mira, tú vas para allá, yo voy para el otro lado. Si tú vas para el otro lado, yo voy para allá. Lot eligió Sodoma. ¿Por qué? Porque el lugar donde Sodoma estaba construida era un lugar fértil, un lugar rico. En el libro de Génesis, capítulo 13, versículos 10 al 11, dice que alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. Era buena tierra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron uno del otro. Lot habitó en la ciudad de la llanura y fue poniendo sus tiendas hacia Sodoma, hasta que finalmente terminó viviendo en Sodoma. Pero Lot, mis queridos hermanos, se fue a vivir a Sodoma para poder disfrutar de los beneficios que le ofrecía ese lugar.
para poder gozar de una mejor vida en relación a los bienes materiales. Una diferencia muy grande entre la razón por la cual Enoc estaba en ese medio y por la cual Lot se encontró en ese medio. Veamos también el carácter de ambos. Enoc se juntaba con las multitudes para predicarles, pero no participaba con ellos en sus obras pecaminosas. Y a causa de su estrecha comunión con Dios no fue afectado por la corrupción que lo rodeaba. Dice el espíritu de profecía, refiriéndose a Enoc, que día tras día anheló una unión más íntima. Esa comunión se hizo más y más estrecha hasta que Dios lo llevó consigo. Pero mis queridos hermanos, de Lot, lamentablemente el espíritu de profecía dice que aunque diariamente se afligía al presenciar actos de violencia, no tenía un verdadero concepto de la abominable iniquidad y la depravación que se practicaba en esa vil ciudad. Lot se habituó al pecado, se familiarizó con el pecado, hasta que este ya no le pareció tan malo. Y cuando los ángeles denunciaron la destrucción, le costó aceptarlo y no podía entender por qué Dios estaba haciendo una cosa así. Otra diferencia, la fe de Enoc hacia su Dios no disminuyó a través del tiempo, sino que por el contrario, se incrementó. Pero de Lot, en cambio, dice el espíritu de profecía, mientras vivía en aquella ciudad impía, en medio de la incredulidad, su fe había disminuido. Cuando Lot se estableció en Sodoma, estaba completamente decidido a abstenerse de la impiedad y a mandar a su casa después de sí, que obedeciera a Dios, pero fracasó rotundamente. Las corruptoras influencias que lo rodearon afectaron su propia fe. ¿Y qué en cuanto al ejemplo? Enoc fue siempre un buen ejemplo para su familia y para todos los que lo rodeaban. Pero Lot, en cambio, si Lot mismo no hubiera vacilado en obedecer la advertencia del ángel y si hubiese huido con prontitud hacia las montañas, sin una palabra de súplica ni de protesta, su esposa también habría podido escapar. La influencia del ejemplo de él la habrían salvado del pecado que selló su condenación. Y mis hermanos, ¿y qué podemos decir del final de la vida de estos dos hombres? El final de la vida de Enoc, el final de la vida de Lot. El final de la vida de Lot fue glorioso. Dios se lo llevó en vida a los cielos. El final de la vida de Lot fue triste y vergonzoso. Borracho, engendró de sus propias hijas a dos naciones paganas que fueron enemigas del pueblo de Dios, los moabitas y los amonitas. Dos misioneros con similitudes, pero también con grandes diferencias. Y ahora finalmente hablaremos del tercer misionero. Y el tercer misionero, mis queridos hermanos, la verdad es que no los conozco tanto. Usted lo conoce mejor que yo. ¿Sabe usted quién es el tercer misionero? Todos los que están sentados aquí en esta mañana. Ustedes son los misioneros. Porque todos los que estamos acá, al Señor nos dio el encargo de predicar un mensaje. Y vamos a darnos cuenta que hay muchas similitudes entre Lot, Enoc y nosotros. Por ejemplo, al igual que a Enoc y a Lot, las Sagradas Escrituras nos presentan como justos y santos. El tercer misionero. Ahora, en Romanos 16:12 dice que lo recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha llenado a muchos a sí mismo. Efesios 4:12, a fin de perfeccionar a los santos, para que la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. El Señor considera que todos los que estamos acá somos santos. Tal vez usted no se sienta muy santo, ni yo tampoco me siento, pero el Señor nos considera santos, al igual que consideraba a Enoc, al igual que consideraba a Lot. Y mis hermanos, tanto nosotros como Enoc y Lot vivimos en una época corrupta, depravada. No creo que yo necesite ningún versículo bíblico para corroborar esto. Usted prenda su televisor, escuche las noticias, o léalas, y se va a dar cuenta, naturalmente, de la corrupción en la que estamos viviendo en este mundo. Y al igual que Enoc y Lot, a nosotros se nos ha encomendado un trabajo. ¿Y quién nos encomendó el trabajo? El Señor Jesús. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y este es el trabajo que el Señor le dio a todos los pastores, ¿no es cierto? No. A nosotros. A todos, ¿no es cierto? No solamente a los pastores, a los ancianos, a todos. Todos nosotros tenemos este trabajo, al igual que lo tuviera Enoc, al igual que lo tuviera Lot. Tenemos un trabajo de obra misionera. Al igual que Enoc y Lot,
el trabajo que se nos ha dado es un mensaje de arrepentimiento a un mundo que va a ser destruido. Tenemos que avisar a la gente que este mundo tarde o temprano va a ser destruido cuando venga el Señor por segunda vez. Y nuestro mensaje, al igual que el que fuera el de Lot y el de Enoc, no es un mensaje popular. La mayoría de los que lo escuchan lo descartan. ¿A cuánta gente le predicamos? ¿A cuánta gente le hablamos? ¿Cuánta gente realmente nos escucha y nos cree? Al igual que en el caso de Enoc y de Lot, el mensaje de arrepentimiento precede al fin del mundo. Cuando este mensaje termine, el Señor va a venir. Perfecto, tenemos muchas diferencias, pero mis hermanos, también nos dimos cuenta de que Lot y Enoc tenían grandes diferencias. Y la pregunta que yo hago en esta mañana a los misioneros que estamos acá: ¿usted como misionero se parece más a Lot o se parece más a Enoc? Leíamos que el Espíritu de Profecía decía acerca de Enoc que día tras día anheló una unión más íntima, y esa comunión se hizo más y más estrecha hasta que Dios lo llevó consigo. Cuando Lot se estableció en Sodoma, estaba completamente decidido a obtenerse de la impiedad y a mandar su casa, pero las corruptoras influencias que lo rodeaban afectaron su propia fe. Por un lado, Enoc estuvo cada vez más cerca y más cerca de Dios. Por otro lado, Lot se fue separando y separando de Dios, y su fe fue decreciendo. Enoc rehuía el pecado, se apartaba del pecado, arrancaba del pecado. Lot se familiarizó con el pecado. Y la pregunta que nos hacemos esta mañana es: entonces, bueno, ¿qué tipo de misioneros somos nosotros? ¿Cómo estamos? ¿Qué es lo que estamos reflejando en nuestras vidas? ¿Seremos como Enoc, que rehuimos todo lo que tiene viso de pecado, todo lo que tenga maldad, nos apartamos, arrancamos de eso? O tal vez seremos como Lot, que nos estamos dejando influenciar, nos estamos dejando insensitivizar por el pecado. No sé si ustedes se dan cuenta que en los medios de comunicación hay una campaña tremenda para insensitivizarnos al pecado, para que nos habituemos al pecado, para que el pecado digamos, sí, bueno, pero no es tan malo. Eso fue lo que pasó con el caso de Lot. Mis hermanos, ¿cómo es que podemos evitar que nos afecte el pecado que nos rodea por todos lados? Prendimos el televisor, leemos las noticias, donde quiera que estemos. ¿Cómo podemos evitar? Dice Ellen G. White: debemos caminar con Dios. Una separación del mundo se requiere de nosotros. No podemos permanecer libres de esta contaminación a menos que sigamos el ejemplo del fiel Enoc y caminemos con Dios. Tenemos que separarnos del mundo. Y esto es lo que se requiere de nosotros. No podemos permanecer libres de esta contaminación a menos que sigamos el ejemplo de Lot. Al caminar con Dios, Enoc evitó que la corrupción del mundo lo afectase. Al caminar con Dios, el pecado no le llegó a su centro. Lot descuidó esta parte y fue afectado por el pecado y finalmente terminó de esa forma. Pero ¿cómo se camina con Dios? Yo no veo a Dios. O usted lo ve. Si usted lo ve, a lo mejor es fantástico, pero yo no conocí a nadie que realmente me diga: yo veo a Dios. No vemos a Dios. ¿Cómo podemos caminar con alguien que no se ve? ¿Cómo caminó Enoc con Dios? Educó su mente y su corazón para sentir la presencia de Dios en todo momento. ¿Y cómo educamos la mente, mis queridos hermanos? La mente es el regalo más precioso que nos dio el Señor, porque con la mente pensamos, con la mente somos capaces de discernir entre el bien y el mal. Pero a veces nuestros pensamientos nos dominan. Y lo que está diciendo el Uruguay es que tenemos que educar nuestra mente para que nosotros dominemos nuestros pensamientos. Cualquier pensamiento malvado tiene que ser controlado y eliminado de nuestras mentes. Dice que Enoc educó su mente y su corazón para sentir la presencia de Dios en todo momento. Aunque él no podía ver a Dios, él sentía que Dios estaba ahí. Con su mente él creía que Dios estaba ahí. Y eso hacía que él se separase del pecado. Porque nadie puede estar cerca de Dios y estar cerca del pecado al mismo tiempo. Es en lo uno o en lo otro. La cercanía con Dios nos aleja del pecado. Así como también al alejarnos de Dios nos acercamos al pecado. Están en posiciones diferentes. Pero Enoc educó su mente y su corazón para sentir la presencia de Dios en todo momento. Enoc caminó con Dios, pero ¿cómo ganó esta dulce intimidad? Fue al meditar continuamente en Dios, en todo momento. Mientras salía y entraba, meditaba sobre la bondad, la perfección y la belleza del carácter divino. Y de esta manera se transformó en la gloriosa imagen de su Señor, porque es al contemplar que somos transformados.
Y esto lo hemos conversado muchas veces, mis queridos hermanos, que lo que nosotros vemos tarde o temprano nos vamos a convertir. Y es por eso que tenemos que ser tan cuidadosos con lo que nosotros vemos, porque contemplando somos transformados. En el caso de Enoc, dice que él meditaba continuamente en Dios, en la perfección de Dios, en su sabiduría, en su misericordia, en la belleza del carácter divino. Y de esta manera se transformó en la imagen de Dios al contemplarlo todos los días. Al tener a Dios siempre en su mente, meditando en su carácter y en su bondad, Enoc no fue afectado por el pecado que lo rodeaba. Se transformó en la imagen de Dios. Y mis queridos hermanos, Enoc representa a lo que cada uno de nosotros podríamos lograr. Enoc, separándose del mundo y ocupando mucho tiempo en oración y en comunión con Dios, representa a los fieles seguidores de Dios en los últimos tiempos. ¿Quiénes son los fieles seguidores de Dios en los últimos tiempos? Los que estamos acá en esta mañana. Enoc nos representa a nosotros, a los fieles seguidores de Dios en los últimos tiempos, que se separarán del mundo. El pueblo de Dios se separará de las prácticas inmorales de aquellos que los rodean y buscarán la pureza del pensamiento y santa conformidad a su voluntad, hasta que su divina imagen se refleje en ellos. Eso es lo que se espera de nosotros. Una forma de apartarnos del mundo, predicar la palabra, pero al mismo tiempo estar totalmente separado de la corrupción que nos rodea. Leía este versículo que realmente tal vez, o esta cita de Ellen G. White, que nunca le había dado tal vez la importancia que tiene. Y dice: el Redentor del mundo declara que hay pecados mayores que aquellos por los cuales fueron destruidas Sodoma y Gomorra. Cuando yo leía esto decía: ¿qué pecado más terrible de ese? Porque Sodoma y Gomorra eran tremendamente corruptos. ¿Cómo puede ser que hay algo peor que eso? Pero dice: mayor aún es el pecado de los que aseveran conocer a Dios y guardar sus mandamientos, y sin embargo niegan a Cristo en su carácter y en su vida diaria. En otras palabras, aquellos que dicen: sí, yo soy, pero no son. Ser un cristiano nominal, mis queridos hermanos, es un pecado más grande que el que cometieron los de Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Porque deshonramos el nombre de Dios. Nos identificamos como cristianos, nos identificamos como adventistas del séptimo día. Y cuando la gente nos ve actuar y nos ve hablar, se dan cuenta inmediatamente que no hemos estado con Jesús. Por el contrario, por nuestras palabras nos juzgan y se dan cuenta que una cosa es la que decimos y otra cosa muy diferente es la que hacemos. Esta falta de autenticidad impide que se pueda realizar nuestro trabajo misionero, ya que los que nos rodean muchas veces se dan cuenta de que nuestras obras no coinciden con nuestras palabras. Lo que representamos en un día sábado en la iglesia no es lo que representamos durante la semana, o en nuestras casas, lo que ven nuestras esposas, lo que ven nuestros hijos, lo que ven nuestros amigos. Y si hay alguien que realmente puede decir qué tan grande o qué tan pequeña es nuestra espiritualidad, son nuestras esposas, las que nos ven todos los días. Ellas pueden saber y darse cuenta si estamos creciendo o estamos decreciendo. Mis hermanos, Enoc llegó a tener un grado muy cercano a Dios. Y es interesante notar que las Sagradas Escrituras nos enseñan que hay diferentes grados de cercanía en relación a Dios. De Enoc se nos cuenta que su intimidad con Dios creció al pasar el tiempo. Eso quiere decir que antes no era tan grande, porque si algo crece, antes era más pequeño, ¿no es verdad? En otras palabras, la intimidad que tenía Enoc con Dios, al ir pasando el tiempo, esos 300 años, cada vez se fue haciendo más cercana, hasta que un día Dios le dijo: ya no sigas en la tierra, ven a mi casa, ven a vivir conmigo. Y cuando uno estudia la Escritura se da cuenta que esto es verdad. Voy a leer algunos versículos interesantes, donde el Señor Jesús, después de estas cosas, designó al Señor Jesús también a otros, ¿cuánto? 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda la ciudad y lugar a donde él había de ir. En Marcos 3:14 dice: y estableció a 12, no estableció 70, estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Y en Marcos 9:2 dice: 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan. ¿Cuántos? 3. Y los llevó a partes, solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. De los miles de personas que lo siguieron, Jesús seleccionó a 70, a quienes envió de 2 en 2. Y luego seleccionó a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Y dentro de este grupo había 3, Pedro, Santiago y Juan, que constituían el círculo íntimo del Salvador y que disfrutaban de una amistad más estrecha con él que los demás. Ahora usted me dirá: oye, parece que el Señor Jesús tenía
regalones. Porque 70 y después habían 12 y después habían 3. Pero mis queridos hermanos, si bien es cierto que el Señor Jesús tenía regalones, el Señor Jesús no los escogió como regalones. Ellos se escogieron a sí mismos. Ellos escogieron estar más cerca de Jesús. De la misma manera nosotros diariamente decidimos qué tan cerca deseamos estar de Jesús. ¿Cómo? A través de nuestras acciones y siendo receptivos al Espíritu Santo. Cada vez que la voz del Espíritu Santo nos habla, a través de la Biblia, a través de una prédica, a través de un pensamiento, nosotros elegimos si es que queremos estar más cerca de Jesús al aceptar o rechazar la amonestación divina. Nosotros somos los que elegimos o no de ser los regalones del Señor Jesús. Y en este caso, mis queridos hermanos, nos vamos a dar cuenta de que Pedro, Santiago y Juan quisieron estar más cerca del Señor Jesús y recibieron también lo que ellos pidieron. Mis queridos hermanos, tenemos un trabajo que hacer, el trabajo misionero. Somos misioneros, igual que no, y lo estamos haciendo. El departamento de obra misionera de mi iglesia se está moviendo de diferentes maneras, tiene grupos pequeños, manos de esperanza, estudios bíblicos, visitación, y estoy seguro que acá el departamento misionero de esta iglesia está haciendo exactamente lo mismo. Pero mis queridos hermanos, también debemos ser cuidadosos de no permitir que las llamas pecaminosas de este mundo nos afecten y nos hagan disminuir nuestra fe y pureza como le ocurriera a Lot. Como Enoc, debemos educar nuestras mentes y nuestro corazón para sentir la presencia de Dios en todo momento. Como Enoc, debemos meditar sobre la bondad, la perfección, la belleza del carácter divino, y de esta manera vamos a ser transformados en la gloriosa imagen de nuestro Señor. Tal vez la esencia del trabajo de un misionero se pueda resumir en la siguiente cita: pero así como Enoc, el pueblo de Dios buscará la pureza de corazón y la conformidad con la voluntad de su Señor, hasta que refleje la imagen de Cristo, tal como lo hizo Enoc. Anunciarán al mundo la segunda venida del Señor y los juicios que merecerá la transgresión. Y mediante su conversación y ejemplos santos condenarán los pecados de los impíos. Mis queridos hermanos, que esto pueda ser una realidad en mi vida, en su vida y en la vida de todos nuestros hermanos, en mi deseo de oración en esta mañana. Amén.